Y te voy a decir por qué está mal lo que hizo o la forma en la que Sonora Grill intentó minimizar esta crisis o intentó hacerle frente. El comunicado del restaurante, por ejemplo, en vez de negar los señalamientos y llenarlo de frases cursis llenas de soberbia desde mi punto de vista, debió seguir al menos algunos pasos mínimos indispensables, comenzando, por ejemplo, con empatizar con el problema en vez de negarlo rotundamente. Debieron comenzar, por ejemplo, afirmando que investigarían los señalamientos, que se comprometerían a cooperar con la indagatoria que iniciará la COPRED y que asumirían la responsabilidad si es que se determina que hubo una responsabilidad como tal del restaurante, y luego, sin duda, deberían decir que esos comportamientos de la empresa no representan una política interna del grupo. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de nuestra comunidad, amigas de nuestra comunidad? Voy a platicar con el consultor y estratega de comunicación política, José Manuel Urquijo, sobre un tema que vaya que ha generado mucha polémica en los últimos días y que tiene que ver con el Sonora Grill y lo que pasó, o lo que pasa, o lo que ha pasado en su forma de administración, pero sobre todo lo que refleja. Ha habido acusaciones, denuncias de racismo, de segregación de clientes, dependiendo de su color de piel, de su situación económica. Mi querido José Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? Qué gusto saludarte como siempre. Muchas gracias por la invitación. A la orden. Oye, tú presentas un hilo muy interesante en tu cuenta de Twitter, @José Urquijo R, sobre lo que pasa en el Sonora Grill, y en donde hablas de que no se puede minimizar este tema, de que hay que tomarlo de verdad como una alerta para un sector como el restaurantero, y sobre todo si las mismas empresas, incluso eso me llamó mucho la atención, la visión de las empresas, de la reputación de las empresas en un momento clave para su desarrollo, porque vivimos una pandemia, viene la recesión económica, pero sobre todo, más allá del tema económico, lo que es la reputación de tratar bien o de estar acorde a un discurso que se está tratando de ganar terreno como es el progresista. Yo lo primero que te diría es, profundizando un poco en esto que tú planteas, ¿qué lectura le damos? Bueno, primero que nada, me gustaría poner las cosas en su justa dimensión y definir algunos conceptos. Creo que es importante entender qué es la reputación en un contexto de las marcas y de las empresas. Y por ejemplo, puede definirse, palabras más o palabras menos, como la percepción colectiva que la opinión pública, los mercados, los grupos de interés tienen de una organización empresarial para la cual debe tenerse en cuenta las acciones pasadas de esta empresa, de esta organización, pero también las acciones presentes y las acciones que se espera de ellos que tomen en un futuro. Ahora bien, la crisis de reputación que hoy tiene la marca del grupo Sonora Grill, que se entiende en el valor que han adquirido los últimos años los activos intangibles de las compañías frente a sus activos tangibles. Por ejemplo, en 1970, estos activos intangibles representaban apenas el 17%. Y ahorita vamos a explicar un poco qué son los activos tangibles e intangibles. Sin embargo, con la globalización, con el acceso a Internet, la relevancia que tiene cada vez más, por ejemplo, el escrutinio público hacia las empresas, hacia los gobiernos, las organizaciones civiles, hay estudios que indican que los activos intangibles ahora representan más del 85% del valor total de las empresas. Estamos hablando que en unos 30 años pasamos del 15% al 85-90% del valor que tienen los intangibles dentro de una organización. Ahora bien, ¿qué son los activos intangibles y tangibles dentro de una empresa u organización? Los tangibles, por ejemplo, son elementos como su nombre lo indican, que pueden tocarse, que pueden medirse, por ejemplo, las cuentas bancarias, por ejemplo, la infraestructura en oficinas, en edificios, los empleados, la maquinaria, entre otros. Son aquellos elementos, aquellos activos que pueden tocarse, que pueden medirse, lo repito. Mientras que, por ejemplo, los activos intangibles son elementos justamente que, si bien no se pueden ver, no se pueden tocar o no se pueden medir, sí representan un valor para la marca. Por ejemplo, lo que está ocurriendo ahorita con el Sonora Grill, que es la reputación. La propiedad intelectual es otro, o propiedad industrial, las innovaciones que tenga la marca, la empresa. Es decir, son activos que pueden identificarse y sabemos que sirven, sabemos que existen y sabemos que pueden hacer más eficientes los procesos y que pueden además dar mayor rentabilidad
a las organizaciones. Ahora, volviendo otra vez al caso de Sonora Grill y reinterpretando, perdón, la crisis de reputación por los señalamientos que se hicieron virales con el hashtag Sonora Grill es racista, podemos entender que el problema para la organización y sus socios no es menor. Y justo como lo mencionabas ahorita y lo coloqué en mi hilo de Twitter, por el contrario, van a tener que trabajar el triple para recuperar la confianza de sus empleados, de sus clientes, de sus inversionistas y en general de todos sus públicos objetivos. Y bueno, eso es un poco lo que iba a comentar. También, no sé, bueno, no sé si hay otra pregunta por ahí. Sí, por supuesto. Este punto que tocas, mi querido José Manuel, y que de repente parece que a las empresas en México o no lo toman muy en cuenta, tú corrígeme, tú eres el experto, este, que son los valores intangibles y que muchas veces, como bien lo señalas, parece como que o no les dan la importancia que tienen o de plano consideran que solo con los valores tangibles puede subsistir una empresa. Es un reflejo de repente que se ve en muchos lados, en donde dicen, no me importa tanto mi reputación o no me importa tanto el mensaje que doy o el nombre que doy, porque estoy anteponiendo el valor intangible. Pueden combinar, pueden convivir de manera exitosa el valor intangible con el valor tangible en el comportamiento ético de una empresa. Ya no es pueden, ahora es deben convivir. Ahora es ya deben las marcas, las empresas y sobre todo vemos que las más grandes ya hay una conciencia del valor intangible que tiene, perdón, del valor de los intangibles que tienen las marcas y las organizaciones. De hecho, hoy, por ejemplo, las sociedades y los clientes exigen mucha mayor transparencia, exigen un compromiso social, exigen responsabilidad social ya no solo de los gobiernos o de los partidos, ahora también las empresas están bajo el escrutinio público. Hoy las audiencias piden que el capitalismo deje de mantener su centro en solo hacer dinero, en solo generar capital. Hoy piden las audiencias, las personas, que se cambie ese modelo a que sea un modelo mucho más sustentable, a que sea un modelo que se preocupe por el medio ambiente y sobre todo que ponga al centro a las personas, es decir, que generen valor a la sociedad. En el mundo interconectado en el que vivimos, donde hay una mayor conciencia social, las organizaciones ya no pueden darse el lujo de gestionar de mala manera los intangibles. Por ejemplo, en este caso, una crisis de reputación corporativa, porque a la larga eso representa no solo un daño reputacional, sino un daño en la confianza de los inversionistas, por ejemplo, y también de los clientes y los grupos de interés. Evidentemente, después de la crisis que ha tenido, por ejemplo, Sonora Grill, hay personas que van a decidir no seguir yendo a este lugar. Yo quisiera saber en un mes cuántos clientes perdió, por ejemplo, Sonora Grill y si es que hay alguna escala en la cual tiene valores, por ejemplo, económicos, cómo baja ese valor económico de la empresa. Entonces, ya no es si quiere o no quiere, ahora es una obligación de las empresas, particularmente aquellas que se consideran o que están en el ojo público o que son mucho más visibles, como en este caso una empresa en el corazón de Polanco, una de las zonas más exclusivas del país, pues evidentemente debe preocuparse por lo que ocurrió. Ahora bien, lo que ocurrió, ¿es una crisis para la marca? Por supuesto que sí, porque además de las denuncias en medios de comunicación, incluso, por ejemplo, el propio Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México ya abrió un expediente de queja por las conductas de racismo denunciadas en el restaurante y además informó, por ejemplo, que de resultar ciertas, la empresa tendría que ofrecer una disculpa pública, tendría que tomar cursos de sensibilización al personal y tendría que revisarse su normativa para garantizar que cumpla con los principios y estándares legales de derechos humanos de la Ciudad de México. O sea, la empresa, hoy por hoy, la marca, está sumida en el ojo del huracán con esta crisis reputacional. Hoy ya vimos la cantidad de memes que se hicieron y hoy un meme comunica mucho más que un comunicado de prensa. Hoy un meme llega mucho más fácil a las audiencias por la facilidad de viralización que cualquier tipo de acción concreta que la marca haya hecho. Y ahorita platicamos acerca, por ejemplo, de la forma en la que la empresa trató de minimizar esta crisis que tuvo. Eso va a tener mi querido José. El manejo de las crisis. De repente uno lee los comunicados de las empresas
y parece que las personas que están responsabilizadas de ellas, o son responsables, perdón, de ello, o están completamente descontextualizadas, o no alcanzan a entender o a dimensionar la gravedad de los hechos y caen mucho en ello, en minimizar. Tú como eres consultor, tú que eres estratega en comunicación, ¿es una inercia que se tiene por la formación que hemos tenido a través de los años? ¿Cómo calificamos, cómo valoramos este tipo de respuestas? Bueno, si es una inercia y es una falta de sensibilidad, una falta de entendimiento del contexto, de los nuevos tiempos en los que estamos viviendo. Y te voy a decir por qué está mal lo que hizo o la forma en la que Sonora Grill intentó minimizar esta crisis o intentó hacerle frente. El comunicado del restaurante, por ejemplo, en vez de negar los señalamientos y llenarlo de frases cursis llenas de soberbia desde mi punto de vista, debió seguir al menos algunos pasos mínimos indispensables, comenzando, por ejemplo, con empatizar con el problema en vez de negarlo rotundamente. Debieron comenzar, por ejemplo, afirmando que investigarían los señalamientos, que se comprometerían a cooperar con la indagatoria que iniciará la COPRED y que asumirían la responsabilidad si es que se determina que hubo una responsabilidad como tal del restaurante. Y luego, sin duda, deberían decir que esos comportamientos de la empresa no representan una política interna del grupo, sin negar también la posibilidad de que sí se hayan podido haber cometido en sus instalaciones ese tipo de acciones de racismo como se denunciaron a través de redes sociales. Y por último, lo básico, hay que comprometerse con la no repetición del daño, la no repetición de una acción que está siendo, pues hasta ahorita, muy mal evaluada por la opinión pública. Y evidentemente también decir, vamos a capacitar a nuestro personal, vamos a evitar, en el caso de que sea cierto lo que se ha denunciado, vamos a evitar que esto se vuelva a ocurrir en nuestras instalaciones. De otra manera quedan como, no es cierto, estamos negando todo, es una mala campaña. Y en lo que son peras o son manzanas, si realmente es una campaña de desprestigio al restaurante, no es momento para decirlo de esa manera, es momento de actuar, acotar la crisis. Ya vendrá una segunda fase para decir, señores, se trató de una campaña de desprestigio y aquí están las pruebas, aquí están los elementos, aquí los mostramos, pero ahorita se trataba de ser mucho más empáticos con el problema y reconocer sobre todo que estaban en una crisis. Hoy las empresas, te lo digo así, Jesús, deben tener claro que si bien la reputación no se puede controlar al 100%, sí pueden tomarse acciones preventivas para que sus audiencias meta vayan construyendo una buena reputación sobre ellas. Y eso se realiza con acciones muy concretas que impactan de forma positiva a la comunidad, que impactan de forma positiva a sus audiencias meta, a los sectores que a ellos les interesa, donde además debe existir una interacción con esos públicos y obviamente debe tratar de buscarse las formas idóneas para comunicarlo, para comunicar esas acciones, ya sea a través de redes sociales, ya sea a través de medios de comunicación, dependiendo dónde están las audiencias meta que nosotros tenemos. Ahora, lo que va a tener que hacer la empresa, pues sí es generar una estrategia de recuperación de la reputación que hoy por hoy está en tela de juicio. Y sobre todo también, todas las empresas tendrían que mantener siempre monitoreado lo que se dice de ellos en redes sociales, lo que se dice de ellos en medios de comunicación, para poder de esa manera tener un semáforo, algo que les ayude a identificar los posibles riesgos reputacionales y trabajarlos para evitar que se conviertan en una crisis, como le ocurrió en este caso, por ejemplo, a Sonora Grill. Totalmente. Mi querido José Manuel Urquijo, yo de verdad te agradezco estos minutos, esta generosidad de tu análisis. No, al contrario, muchas gracias a ti, Jesús, y muchas gracias a toda la audiencia de La Octava.